Muy buenos días a todos ustedes. Doy gracias porque podemos estar, tanto ustedes ahí los que puedan hallar estos videos y puedan oírlos y poder aprender todos nosotros. Gracias doy a mi Padre porque me concede este privilegio glorioso de poder compartir, enseñar de su registro, los sagrados escritos, tanto en la Torá, vale decir en los libros de Moisés, en los Salmos, en los profetas, y también aquí, ¿no es cierto?, post a Yahshua, los escritos, ¿no es cierto?, que dejó registro, y todos sus siervos fueron registrando las experiencias de vida de nuestro Melech. Bueno, este día el que estamos todos, su pueblo, celebrando el último gran día de las fiestas de las cabañas, conforme a las escrituras que aparecen ahí en Levítico capítulo 23, del versículo 36 y un poco más adelante desde el 23. Que hay mandamiento, ¿no es cierto?, conforme a las escrituras, perpetuamente de celebrar esta fiesta solemne, tanto sus días de reposo y sus lunas nuevas, los principios de meses. Pero en el último día de la fiesta en el cual nosotros estamos celebrando hoy día, que es el octavo, yo quiero hablar sobre nuestro Melech cuando él aparece aquí en Juan capítulo 7, me parece, capítulo 7, Juan, en el libro de Juan, capítulo 7, del versículo 37 hasta el 39. Son 3 versículos, 37, 38 y 39. Y en este día, porque nuestro Melech dice aquí, en la fiesta de las cabañas en Sukkot, dice así las escrituras, en Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta de las cabañas Sukkot, Yahshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach sobre su vida, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Ya, esta agua, ¿qué es lo que era esta agua? ¿Pusieron atención? Venga a mí y beba. ¿Y qué es lo que es esta agua? Es el Ruach. ¿Ah? El testimonio de nuestro Padre que del agua del cielo, que es su Ruach, y aquí lo dice. Voy a volver a leer. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, como lo dicen los registros, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach, porque Yahshua no había sido aún glorificado. ¿Pusieron atención? Y está claro. ¿Qué es lo que es el agua viva? Es el Ruach, la presencia del agua de nuestro Padre, el que no nace, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿vio?, del Espíritu. Y del agua, ¿qué agua? Estaba identificando el mismo. No hay una diferencia. El Espíritu de nuestro Padre es el agua, vale decir, el que no nace del Espíritu, ¿no es cierto?, y se convierte en agua, vale decir, los ríos de agua viva corren. ¿Quién? El Ruach de nuestro Padre, su Espíritu Santo. ¿Pusieron atención? Entonces, como dice aquí también en Juan, y voy a quedarme aquí un poquito en Juan, porque lo dice nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, a Nicodemo. Y pongamos atención entonces ahora. ¿Ok? Porque bien dijo, esto dijo del Ruach: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es este río de agua viva? Esto dijo del Ruach, del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Ya, ¿pusieron atención? Aquí está clarito. Bueno, con Nicodemo aquí aparece también algo sumamente interesante, porque lo dice. En el versículo 3 respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede primeramente ver el reino de Elohim. ¿Qué es el reino de Elohim? Esta unción que estaba sobre él, dentro de él. Versículo 5, respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruaj, vale decir que es lo mismo, ¿vio? No puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Mediante el agua poderosa que es el ruaj, que es una corriente, que es un poder. Y aquí lo dice, ¿vio? Las escrituras nos tienen que entregar a todos nosotros conocimiento, que es una cosa, entendimiento y comprensión. Y eso lo vamos a ver. ¿Ok? Lo vamos a ver para que vayamos tranquilamente en este tema. Vamos al capítulo 4 de Juan, cuando le habla a la mujer samaritana. ¿Ok? En el versículo, bueno, voy a partir del 4. Dice: cuando pues nuestro Melech entendió que los fariseos habían oído de decir, Yahshua hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis aparece aquí, aunque Yahshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que le dio su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Yahshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, vale decir, con mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahshua le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondiendo Yahshua le dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua viva. La mujer dijo: Maestro, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Y a dónde estaba esta agua? Ya. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yahshua le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, del agua que salía del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Pusieron atención? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya. ¿Qué le iba a dar? El ruaj. Y el ruaj, ¿qué es lo que es? El agua, es un poder, una corriente, un río que produce, ¿no es cierto?, corriente, ríos de agua viva. ¿Por qué digo esto? Porque Juan capítulo 7, verso 39, esto dijo del ruaj que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el ruaj, porque Yahshua no había sido aún glorificado. ¿A qué se está refiriendo? Si alguno tiene sed. Y aquí le está hablando a la mujer samaritana, pongan atención. Y le dijo Nicodemo, aquí que nace, ¿no es cierto? Dice en el versículo 5 de Juan capítulo 3, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el reino. Está identificando en lo mismo, porque el ruaj es el agua y el agua es el ruaj. Un nacimiento a través de la agua viva. Cuando uno toma esta agua es porque se nos va a dar. ¿Quién es el agua? Nuestro Melech, nuestro maestro. ¿Ah? Porque él era el Mashiach, que en él ¿quién estaba? La unción, estaba el ruaj de nuestro Padre. Y él nos iba a conceder este grande y glorioso beneficio del agua viva. ¿Cuál es esa agua viva? Su ruaj, su espíritu, su ángel. ¿Dónde está eso?
que lo dice, mire, y aquí vamos a ir viendo, Juan está concentrado muchas, ¿no es cierto?, de las revelaciones, ¿ok? Ya. Ahora, antes de Juan, voy a ir aquí a Lucas, para que podamos entender y comprender todos nosotros lo que nuestro Melech está hablando. En el capítulo 24, del versículo 44, cuando Yahshua ya en cuerpo glorificado se le aparece a los discípulos. Capítulo 24 de Lucas, el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que le habló todo lo que le estaba enseñando. Todo lo que él estaba enseñando son palabras proféticas. Estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces todos los hebreos, todo contexto rabínico, porque aquí le habla a Nicodemo, tenían un conocimiento conforme a las escrituras, pero necesitaban entender y comprender. Pero a los únicos que les concedió que se les abriese el entendimiento para que comprendiesen fueron a los 120 discípulos. Y estos 120 discípulos, nuestro Melech le entregó orden. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Masías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase su nombre y el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Comenzó desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido. ¿Investido de qué? De esta agua viva, del poder desde lo alto. Venía un poder, venía el Rúa, venía el agua sobre ellos, que iba a permanecer en ellos, iba a permanecer y ellos se convertían eternos, vale decir, la vida eterna mediante el Rúa. ¿Por qué? Porque la eternidad venía sobre ellos, porque el Rúa de nuestro Padre. Ya, muy bien. ¿Dónde aparece eso? En Juan capítulo 14, nosotros vamos para acá. Es sumamente interesante que nosotros conozcamos todas las escrituras y que el Rúa nos enseñe. Nosotros tenemos como conocimiento, ¿no es cierto? Y empezamos a conocer, pero el Rúa nos empieza a dar entendimiento y comprensión, así tal como los discípulos. Se les concedió entendimiento y comprensión de lo escrito, porque muchos podemos leer, igual que en el capítulo 25 de Mateo, las insensatas tenían conocimiento, pero no tenían al Ruach. No tenían al Ruach. Por eso el Ruach no les enseñó. Y es por eso que nuestro Melech les dijo, no os conozco a vosotras. ¿De dónde son? No las conocía. Pero las prudentes tenían sus vasijas llenas del Ruach, llenas del río de agua viva, llenas, ¿no es cierto?, de la autoridad del reino de los cielos, preparadas para el gran momento, como doncella esperando al esposo. Ya. Y aquí en Juan capítulo 15, perdón, del capítulo 14, capítulo 14, versículo 15, mire lo que dice, era versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hoy esta fiesta solemne es un mandamiento. La fiesta que estamos nosotros celebrando, este último y gran día de la fiesta, Sukkot, la estamos celebrando. Ahora, yo soy obediente, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo lo voy a hacer con perseverancia, con diligencia, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, también este es el Espíritu de verdad,
también es el río de agua viva, también era la eternidad. Y hoy aquí le dice ahora el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Proféticamente se los menciona. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, entre paréntesis, no el Iscariote, Maestro, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Mire con lo que responde Yahshua. Dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. ¿Se fijan? El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Ruach Santo, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará, que es el río, ahí aparece hablándole, mencionando de varias cosas, porque nuestro Padre es un todo, mas el Consolador, el Ruach Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él enseñará. Bueno, ¿quién enseñará? Él enseñará, para que nosotros vayamos entendiendo. Él enseñará y Él os recordará el Ruach, el río de agua viva, la verdad, el Espíritu Santo de verdad. Aquí lo vemos, el Ruach de poder. Aquí está, diciéndole. Dice, mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantado, vamos de aquí. Ya, entonces aquí vemos un entendimiento que el Ruach nos da para ir comprendiendo las Escrituras. ¿Ok? Ya. Entonces aquí estamos hablando de algo bien interesante. Si ahora nosotros nos vamos a Mateo, Mateo, ¿no es cierto? Capítulo 12, ¿ok? Porque aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, del ungido, ¿ok? Ahora, este ungido, el que está operando, el ungido, ¿quién es el ungido? Mashiach significa ungido. ¿Y quién es este Salvador? Yeshua, Salvador, porque en hebreo significa, Salvador es Yeshua, ungido Mashiach. ¿Okay? Y es sumamente interesante poder ir conociendo. Pero aquí en Mateo capítulo 12, capítulo 12, el versículo 15 en adelante, dice así, pongamos atención. Sabiendo esto, Yahshua se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi Ruach sobre él. Pondré mi Ruach. Entonces cuando Juan el profeta, nuestro Melech, fue donde él, y Juan el profeta cumplía un rol glorioso, los que entienden y tienen oído y entiendan y comprendan, Juan el profeta era el sumo Cohen, su papá, entonces en él reposaba en un sacerdocio como sumo Cohen. Entonces los que ordenaban en esa época como reyes, a los reyes o a los ungidos, para que ustedes vean, conozcan,
Juan lo lava, lo ordena en un orden conforme al reino de los cielos, y bajó a las aguas, lo lavó completito y salió de las aguas, y cuando estaba lavado conforme a las escrituras, vino el Rúa sobre él, y ahí lo dice en Juan, el profeta, y está en el relato de las escrituras. Entonces aquí vemos que hay un ungido, pondré mi Rúa sobre él, y él iba a ser gobernado por el Rúa de nuestro Padre. Por eso él dijo, yo no vengo a hablar por mí mismo, según oigo eso hablo. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me gobierna. Adentro estaba el Rúa sobre él. ¿Ya? Bueno, vamos a Mateo 23. Es sumamente interesante lo que la Escritura nos enseña, los registros, y lo que el Rúa nos va revelando, va dándonos entendimiento y comprensión. Pongan atención. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, Mateo 23. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estamos hablando, cátedra está hablando sobre las enseñanzas de los primeros 5 libros. Por eso dice la cátedra de Moisés, las enseñanzas en los libros de Moisés. ¿Qué pasa? Se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis conforme a los libros de Moisés, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Yo? Ellos trataban y enseñaban, podríamos decir, y voy a decir un dicho, ¿no es cierto? Son muchos estos capitanes Araya. Los embarcan a todos y él se queda en la playa. No hace. Dice, pero no hace. Muchos pueden decir, pero ninguno hace porque no tiene entendimiento. No tiene comprensión de las escrituras. No tienen al Ruach dentro que les enseñe, les guíe y les gobierne. Así que todo lo que os digan guardéis y guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Y aquí empieza nuestro Melech a enseñar por el Ruach. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, el ungido. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Escucharon, y aquí está hablando nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, el Verbo de nuestro Padre Elohim, diciendo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces este contexto perverso y inmundo, ¿cómo inventaron una doctrina engañosa? Y si la escritura es clara, la escritura es clara. Pero también la escritura, para tener la claridad de ella, se necesita el Ruach, porque Él nos va a enseñar, Él nos va a dar entendimiento, Él nos va a dar comprensión para poder entender los escritos. Bueno, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, aquí se cae a pedazos y se desvanece todo lo que sostienen estos, doctrinas de engaño, doctrinas de error, que son animal, carnal y diabólica, que no obedecen a las escrituras. Pueden decir muchas cosas, y pueden a lo mejor hablar bonito de muchas cosas, pero no lo oigan, y aquí lo está hablando nuestro Melech, porque ellos dicen, pero en el fondo viven otra realidad, una vida animal, carnal y diabólica, porque otro es el padre de ellos. No te hagáis imagen ni escultura, y fíjense cómo ellos están llenos de inmundicia, llenos de rebelión, llenos de desobediencia, y muchos les siguen, muchos, porque no entienden. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el ungido.
el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Sí, somos servidores. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por lo que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim, y por aquel que está sentado sobre él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante. Escuchen. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. No crean que lo que está escrito, ¿no es cierto?, son para los de la época, si también son toda la actualidad, que algunos andan por aquí, y se dicen ser. Mire, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, los mandamientos, la justicia, la misericordia, la obediencia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpie primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decir, si hubiésemos venido en los días de nuestro Padre, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí que yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, desde el principio, ¿no es cierto? ¿Vio? El justo, hasta la sangre de Zacarías, el sacerdote, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre estas generaciones, sobre los que estaban aquí. Nuestro Melech estaba hablando, el Rúa de nuestro Padre le estaba diciendo. ¿Necesitamos nosotros comprender? Sí. ¿Necesitamos entender? Sí. ¿Necesitamos conocer? Sí. Pero no podemos quedarnos con el puro conocimiento, porque necesitamos entendimiento y comprensión para conocer, para vivir una verdad, para nacer del agua y del Espíritu, como dice. Nos transformamos, el Ruach poderoso viene sobre nosotros para conocer la verdad. ¿Quién es esta verdad? Nuestro Padre, el Ruach de nuestro Padre, porque es el Espíritu de verdad. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál? El Espíritu de verdad, como todos leímos en Juan. ¿Vio? Que aquí hay una cosa sumamente interesante. No basta que tú participes congregacionalmente y vayas para allá, ¿no es cierto?, y hablen palabras bonitas. No, eso no sirve. Lo que sirve es que tú nazcas de nuevo para poder ver y nazcas del agua del Espíritu, que es el Ruach.
que es el Ruach, y lo habla en Juan, es el Ruach, el agua, el Espíritu, es el poder del Ruach de nuestro Padre. Por eso habla Juan del testimonio, por eso habla. Y cuando habla aquí, Juan, mire lo que habla también, y voy a hablar de él aquí en sus cartas. Lo que dice en Primera de Juan, que es sumamente interesante, miren. Ay, Padre eterno. En el versículo 18 dice, la Primera de Juan, versículo 18 en adelante, dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el antimashiach viene, así ahora han surgido muchos antimashiach, muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ¿vio? ¿De dónde salieron? ¿Vio? ¿De dónde salieron todos estos? Escribas y fariseos, ¿de dónde salieron? Del mismo pueblo, porque habían rebeldes metidos, infiltrados adentro, para hacer lo contrario, para desobedecer, para levantarse en rebelión. Bueno, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es esta unción? Vosotros tenéis la unción. El ungido. Entonces nosotros también fuimos ungidos, así como los 120 que aparecen en el libro de los Hechos fueron ungidos con el Ruach. Nos transformamos en unos ungidos parecidos al Hijo de nuestro Padre, el Verbo hecho carne, el unigénito. Somos parecidos al unigénito. Por eso que nuestro Padre de tal manera amó a todo el mundo que Él ha enviado a su unigénito. Y nos parecemos a través de la unción del Ruach. Nos transformamos en agua, nos transformamos en verdad. Ahí aparece las Escrituras. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque la unción te enseña todas las cosas. Y lo dice en Juan capítulo 14, recién lo leímos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Como si ignoraseis la verdad. ¿Por qué? Porque la unción es la verdad que estaba en nosotros y la hemos conocido. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El Ruach no se relaciona con la mentira, con el engaño. Si el Ruach está en nosotros, porque hemos sido lavados, hemos sido purificados, ha sido quitado, hemos sido circuncidados de la muerte y del pecado, y lo sacó de ahí nuestro Padre, y vino el Ruach sobre nosotros. Nos limpió, nos santificó, nos justificó, y vino el Ruach sobre nosotros. Bueno, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Yahshua? ¿Quién es el mentiroso sino que el que niega que Yahshua es el Mashiach, el ungido? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, al unigénito, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, al unigénito, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén, nosotros lo estamos esperando como doncella, perseverando en sus mandamientos, perseverando en su Torá, caminando sobre la Torá, el verbo encarnado, el verbo de nuestro Padre Elohim, que nuestro Padre envió, su unigénito, el verbo, la Torá hecha carne. Ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia, aquel que obedece y vive en la Torá y es guiado por el Ruach, es nacido de Él. ¿Vio? Que esto es glorioso, y vuelvo a reiterar, es glorioso. Y sigamos leyendo y pongamos atención, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos de Elohim. Amén. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Cuando Él venga y seamos tomados por los malaj y seamos transformados en los aires, en otra condición, un cuerpo glorificado. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Esta es nuestra esperanza. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, los mandamientos, pues el pecado es infracción del mandamiento, no obedecer. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer todas las obras del enemigo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de nuestro Padre permanece en Él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o aquel que no obedece, o aquel que no obra diligentemente y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Amén. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Él, ¿no es cierto?, hijo del enemigo, y la de su hermano justa. Amén, y hasta ahí quiero llegar. En esto, vio que las Escrituras nos tiene que enseñar por medio del Ruach, y nuestro Padre glorioso a través de su Hijo unigénito nos concede entendimiento y comprensión. Primeramente nos va dando conocimiento y a la vez nos va dando entendimiento y comprensión para poder vivir, para poder entender quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, por quién hemos nacido, en quién hemos creído, a quién le estamos obedeciendo conforme a las Escrituras. Ese es un hijo verdadero, un hijo que la simiente de nuestro Padre está en él. Si la simiente de nuestro Padre está en ti y está en mí, todas estas características van a estar en nosotros. Va a estar en nosotros ríos de agua viva. ¿Quién es? El Ruach. Va a estar el Ruach de verdad, aleluya, dándonos y guiándonos a toda verdad. Va a estar el Ruach en nosotros, que es de nuestro Padre, enviado por nuestro Padre, como lo dice ahí en Juan, que Él nos va a enseñar todas las cosas y Él nos va a recordar todo lo que habló de Yahshua, ¿no es cierto?, para hacer su voluntad. Hemos nacido de nuevo para obedecer al reino de los cielos, a nuestro Padre, aquel que está en el trono, por medio de su Hijo, el Verbo de Elohim. Para oír y hacer, como bien dijo nuestro maestro, nuestro Melech, el ungido de nuestro Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, si según oigo eso hago. Yo no hablo por mí mismo, según oigo. Y Él está hablando del Ruach, es gobernado por el Ruach. Y nosotros también estamos siendo gobernados, guiados por este río de agua viva, por este Ruach de verdad, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y conoceréis la verdad, y esa verdad nos dio la libertad. Y somos gobernados por nuestro Padre mediante el Ruach. Y para ser preparados como doncella, que aquí viene otro ingrediente sobre nosotros, estamos siendo preparados, purificados, nacidos de nuevo, porque no puede ser en esta misma naturaleza, nacidos de nuevo, siendo enseñado en la Torá, así como fue enseñado Yahshua, nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Redentor, así como fue enseñado su Hijo desde chiquitito, y lo dice ahí en Juan capítulo 15,
que Él guardó todos los mandamientos y permanece en el amor. ¿Cuál? En el primer gran mandamiento. Entonces nosotros necesitamos conocer, sí, conocimiento sí, pero necesitamos mayormente entendimiento y comprensión, pero debemos pasar por un proceso de conocimiento de las Escrituras para que se nos conceda entendimiento y comprensión de su voluntad, para hacer su voluntad. Por eso nuestro Melech ora a nuestro Padre y dice: Padre, si es posible, quite esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha su voluntad en mí. Amén. Y así nosotros oramos: Padre eterno y poderoso, cúmplase su propósito y su voluntad en nosotros, para que nosotros hagamos su voluntad. ¿Por medio de quién? Por medio del ungido, por medio del Ruach. El Ruach va y nos enseña, el Ruach va y nos corrige, nos instruye y nos da crecimiento. Ese es el Ruach de nuestro Padre, el Espíritu Santo. La unción, ¿para qué? ¿Para qué lo que es? Para que tú vayas y andes en parafernalia y andes en la predicación. No es para eso. Primeramente es para formarte a ti, establecerte a ti, convertirte, ¿no es cierto?, en un verdadero hijo, nacido del agua y del Ruach. Y el Ruach viene sobre nosotros, y el agua y fluye en nosotros. ¿Cuál es el Ruach? Es el Espíritu Santo, y lo dice aquí en las Escrituras. Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos capacita, Él nos hace apto para toda obra del reino de los cielos, como lo dice en Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el gran pastor y obispo de nuestras almas, por la sangre del pacto eterno, nos haga apto para la obra del reino de los cielos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable. Claro, ¿quién lo va a hacer? El Ruach. El Ruach está haciendo, ¿no es cierto?, su voluntad en nosotros para que nosotros, ¿no es cierto?, seamos agradables delante de Él. No se puede de otra forma. No se puede de una forma de conocimiento estructural, corporativo, doctrinal, metodológico. No se puede. Sino que la simiente, ¿cuál es la simiente? El Ruach de nuestro Padre en nosotros, para que nosotros seamos verdaderos. Él nos transforma en una nueva creación. Él nos liberta, Él nos sana, Él nos lava desde dentro para afuera, para constituirnos sus hijos y por ende los discípulos de nuestro Melech, y por ende doncellas. Nos transformamos en doncellas puras que se preparan para la boda del Cordero y vivir eternamente con nuestro amado. Es por eso el cántico de los cantares, que yo soy de mi amado, yo soy de mi amado y le pertenezco a Él. Él me ha llevado a lugares celestiales, mi amado. Él me ha invitado a su cena y me he sentado con Él, con mi amado. Como doncella lo hablo, como doncella que ha sido purificada y va siendo más purificada para estar, y se le permita que sea vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y este lino limpio y resplandeciente son las acciones justas, vale decir, el oír y hacer. Se transformó, ¿no es cierto?, en un hijo verdadero, que oye y hace, y obedece la voluntad del Padre, así como nuestro Melech. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y nosotros decimos: Padre, nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino la suya, por medio del Ruach. Haga su voluntad en nosotros, para que nosotros seamos agradables y perfectos delante de su presencia. Nuestro Padre los pueda conceder a todos el que pueda oír estos mensajes, este grande y glorioso beneficio de ser llamado su Hijo, que la simiente de nuestro Padre está en nosotros, que nos hizo nacer de nuevo, que nos lavó, nos santificó, nos purificó y nos justificó y nos hizo, ¿no es cierto?, habitación de su Ruach, al lavarnos, al purificarnos, al sacar de nosotros la ley la ley del pecado y la muerte, desde que entró por Adán y somos libertados del enemigo.
y Él nos lavó y nos purificó bien lavadito para que pueda venir su Rúa sobre nosotros, porque su Rúa no va a venir en una habitación inmunda, es el Rúa de nuestro Padre. Es por eso que nosotros necesitamos nacer de nuevo, a través de después la poderosa la intervención del reino de los cielos por el agua y del Rúa, por el Rúa y el agua. El Rúa es el agua, y que nos va constantemente, nos lava. Por eso le dice nuestro Mele a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra y el Rúa ha venido para acá. ¿Ah? Para que puedan andar, ¿no es cierto?, en luz, porque no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz gloriosa de nuestro Mele, el unigénito Hijo de nuestro Padre. Bendición que cada uno puede recibir. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer primeramente, para poder entender y comprender los escritos, la voluntad de nuestro Padre, y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? El Rúa, por medio del Rúa. Es todo un proceso para poder recibir la revelación y ser visitado por el Rúa y que permanezca en nosotros, el Espíritu de verdad. Y conoceréis la verdad, el Espíritu de verdad. Y a través del Espíritu de verdad vas a ser enseñado y vas a ser instruido. Si entras en este proceso, si le confiesas a Él y te arrepientes y empiezas a dar pasos de obediencia, para que seas constituido su hijo, y siendo su hijo, Él te enseña, Él te instruye, Él te educa, conforme al reino de los cielos, no conforme a este mundo. Un abrazo, y que todos puedan recibir este grande y glorioso beneficio, así como lo hemos recibido nosotros. En este último día de la fiesta, este es el último día de la gran fiesta, como dice las Escrituras, como partí diciendo, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, en Juan, capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Habla de Yahshua. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Rúa que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Rúa, porque Yahshua no había sido aún glorificado. El que tiene sed, acuda al Hijo, al unigénito, porque nuestro Padre a Él lo establece como el único mediador, con el único camino, la verdad, la vida, la luz de los hombres, la puerta para entrar. Él, el que tiene sed, venga a beber del agua viva, como dice y la proclama aquí en nuestro Melech, el unigénito del Padre. Bendito su nombre y glorioso su nombre. Muchas gracias por estar ahí y nos estaremos viendo en otra oportunidad.